El aprendizaje en acción es un proceso pedagógico. Lo estamos haciendo dentro del máster de cooperación, en concreto dentro de la asignatura de procesos de desarrollo. Consiste en 2 semanas intensivas en este barrio, en Narrobella, donde el grupo de estudiantes del máster de cooperación va a realizar diversas acciones. Hemos hecho una invitación a las iniciativas ciudadanas del barrio, iniciativas ciudadanas, servicios gubernamentales, para que acudan y se automapeen. O sea, identifiquen sus características, dónde se ubican, las redes que tienen, con quién se relacionan, qué tipo de actividades hacen. Vamos también a ubicar otras iniciativas que a lo mejor no están aquí hoy presentes, a las que vamos a ir a entrevistar de manera personal. Han sido muchos los aprendizajes en realidad. Para mí esta es una técnica, bueno, totalmente nueva, yo no la conocía. Y bueno, sí que sirve como un elemento para generar cohesión social un poco en la comunidad, ¿no? Esto de ir conociendo las organizaciones, las asociaciones, las fundaciones, nos da al alumnado también esa visión de todo lo que podemos emprender nosotros mismos como alumnos del máster al final. Entonces sí que enriquece mucho la visión general del mundo de hoy. Aprendizaje en acción, de trasladar todo ese conocimiento académico que vamos incorporando a la realidad de un barrio y que se pueda convertir y materializar en una herramienta útil para el barrio y en una mejora del desarrollo de Narrobella en este caso. Sobre todo a nivel personal, lo que estoy es dándome cuenta en un barrio donde yo nunca he estado ni conocía, ni tampoco sabía que dentro de Valencia hay determinados barrios en concreto que tienen más pobreza que otros y están más perjudicados o más marginados. Y estoy viendo una realidad que yo no me había dado cuenta todavía o no me había parado a pensar en el detalle de este tipo de situaciones. Profesionalmente, como estoy haciendo un máster de cooperación al desarrollo y es una de las técnicas que podemos emplear para poder investigar. El poder andar por el barrio y ver a las distintas personas lo que están haciendo y lo que te van contando, todo lo que hemos llevado de aprendizaje teórico en el máster durante el año, pues estar viendo la utilidad que tiene. Este mapeo nos ha servido específicamente para ver que falta conocimiento entre actores, pero que tienen iniciativas similares. Dentro de los que vinieron estaban de tipo educativo y de tipo de desarrollo comunitario. Ellos mismos proponen otro tipo de iniciativas para mejorar el barrio. Aquí nos ha pasado que muchas asociaciones estamos y ni siquiera nos hemos conocido entre nosotros. Pero hay que hacer cosas. Lo que va dentro de nuestras competencias y responsabilidades, funcionarios, no funcionarios, organismos públicos, es que en nuestro día a día poder dar al otro, si pensamos que necesita algo, darlo. Y si esa persona necesita algo, que lo pida. Tal vez es una buena idea enseñar a querer el barrio, a cuidarlo, a respetar los espacios comunes. Mira, me ha parecido muy interesante porque gracias a él he descubierto la cantidad de asociaciones y servicios que tenemos en este barrio, en Narrobella, y que hasta ahora no conocía. Con tantos proyectos que tenemos, con tantas asociaciones, deberíamos de estar más unidos entre nosotros y aprovechar estos servicios para mejoría del barrio.